amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariola Mérida. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el amor propio. ¿Por qué decidí hablar sobre el amor propio? Pues porque yo considero que a partir de ahí empiezan muchas cosas en nuestra vida. Podemos dejar de hacer muchas cosas o podemos empezar a hacer muchas cosas nuevas en nuestra vida si nosotros tenemos amor propio. Porque si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, vamos a sentir o vamos a creer que tenemos la capacidad, que tenemos las habilidades, que tenemos todo lo que necesitamos para poder lograr todo lo que nosotros soñamos. Y vamos a estar seguros de nosotros mismos. Pero si nosotros no tenemos amor propio, entonces vamos a dudar de nosotros mismos, vamos a tener una imagen negativa de nosotros mismos. Entonces es tan importante que tengamos amor propio para que nosotros podamos estar seguros de lo que valemos y de las capacidades que tenemos. También es muy importante para poder determinar las relaciones que tenemos, para poder ponerle límites a las personas con las que nos relacionamos. Es tan importante para no hacernos daño a nosotros mismos y no permitir que los demás nos hagan daño también. Entonces, ¿por qué a veces no tenemos amor propio? Porque pueden existir muchas razones, ¿verdad? Puede ser porque tuvimos una infancia muy complicada, porque no nos brindaron el amor que nosotros necesitábamos, porque nos trataron muy mal, porque nos hicieron mucho daño, tuvimos unas experiencias muy difíciles, o simplemente porque no hubo alguien que nos reforzara ese amor propio que todos necesitamos, esa autoestima que todos necesitamos tener. Entonces pueden ser muchas las razones, pero el día de hoy yo me quiero enfocar en una, y es en las creencias que quizás nos inculcaron o que nosotros mismos fuimos creando a través de nuestro crecimiento, que es amar a los demás antes que a nosotros mismos, porque a veces tenemos la creencia de que si nosotros no ponemos a los demás en primer lugar, entonces somos personas malas o somos egoístas. Yo quiero que el día de hoy analicemos estos dos términos y nos demos cuenta de cuáles son las diferencias, para que nosotros podamos trabajar más en nuestro amor propio y nos demos cuenta que en realidad no se trata de egoísmo, sino que se trata de tener amor propio. Y es que muchas veces, por ejemplo, se dice un versículo de la Biblia que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos damos cuenta, ese versículo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que primero debemos amarnos nosotros mismos para poder amar a los demás. Si nosotros no nos amamos, no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Hay una frase que también me gusta mucho, que se las voy a poner aquí en la pantalla. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en absoluto. Que me parece muy cierta. Yo creo que está cierto porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos, no podemos brindarle amor a los demás, no podemos decir que amamos tanto a alguien si nosotros mismos ni siquiera nos amamos. Entonces podemos diferenciar el amor propio con el egoísmo, en que una persona que se ama a sí misma piensa en sí misma, pero también piensa en los demás, piensa en su bienestar, pero también piensa en el bienestar de los demás. En cambio, una persona egoísta solamente piensa en su bienestar sin importarle los demás. Entonces, una persona que se ama a sí misma también se valora y se respeta y valora a los demás también. En cambio, una persona que es egoísta solamente piensa en sí misma, solamente piensa en buscar provecho de los demás, los utiliza muchas veces para poder conseguir lo que quiere, busca su ayuda, busca su amistad solamente por conveniencia, solamente los utiliza y no le importa por encima de quién pase para poder luchar por sus objetivos, para poder alcanzar lo que él quiere. No le importa si le hace daño a los demás o no con lo que él hace. Y algo muy importante es que las personas que se aman a sí mismas son empáticas con los demás, son sensibles al dolor y a las necesidades de los demás, mientras que una persona egoísta ni siquiera se da cuenta quizás del dolor o de los sentimientos de los demás. Es por eso que siempre busca solamente su propio beneficio, sin siquiera importarle cómo se puedan sentir las demás personas. Esas son algunas de quizás muchas diferencias que pueden haber entre una persona egoísta y una persona que tiene amor propio. Entonces, si nos damos cuenta, mientras más nos amemos a nosotros mismos, más vamos a amar a los demás y mejor los vamos a tratar. Les voy a dar 3 pasos que yo considero que son muy importantes para poder tener amor propio. Número 1 es el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento? Porque nosotros no podemos amar a alguien a quien no conocemos. No podemos saber ni siquiera cuáles son nuestros gustos, qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos gustaría hacer, cuáles son nuestras metas. No podemos decir que nos amamos a nosotros mismos si ni siquiera sabemos
cuáles son nuestras cualidades, qué es lo que más nos gusta hacer, qué nos gusta hacer en los horarios de descanso, qué nos gustaría hacer en nuestra vida, qué nos gustaría lograr. Muchas veces no sabemos nada de nosotros mismos. Por ejemplo, si nos dicen cuáles son sus cualidades o nos preguntan alguna vez cuáles son nuestras cualidades y ni siquiera sabemos qué decir. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces, ¿cómo podemos o cómo esperamos tener amor hacia nosotros mismos si ni siquiera nos conocemos, si ni siquiera sabemos qué cosas nos molestan, qué cosas nos desagradan? Muchas veces vienen oportunidades a nuestra vida, pero no las aprovechamos porque ni siquiera sabemos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, y después pensamos, es que yo no puedo hacer nada o yo no sirvo para nada. Pero no es eso, es que nosotros no estamos alertas, nosotros no estamos, no tenemos algún lugar hacia dónde ir o una meta hacia dónde llegar. Entonces no sabemos ni qué queremos hacer, y por eso es que se nos presentan las oportunidades y ni siquiera sabemos aprovecharlas. Todo eso es tan importante, conocernos a nosotros mismos para poder empezar desde ahí, para poder saber hacia dónde queremos ir, y ese que sea nuestro inicio, saber quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Todo eso es tan importante para poder saber y empezar a tener un amor propio. Número 2, es muy importante que seamos conscientes, ser conscientes de las cosas que pensamos, de la manera en que nos tratamos, de la forma en que reaccionamos. Entonces es muy importante que seamos conscientes de qué pensamos, por ejemplo, cuando nos levantamos, de qué pensamos de nosotros mismos, de qué pensamos cuando emprendemos un proyecto, de qué imagen tenemos de nosotros mismos, de todo lo que nosotros nos decimos cuando nos equivocamos, de la forma en que nos tratamos, por ejemplo, cuando nos equivocamos, de cómo nos tratamos cuando nos levantamos, cuál es nuestro diálogo interno, qué nos decimos a cada momento, qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos a cada momento. Es muy importante que seamos conscientes porque muchas veces nosotros nos tratamos mal y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces nosotros mismos nos vamos boicoteando, nosotros mismos nos vamos haciendo daño y vamos bajando nuestra autoestima. Entonces es muy importante que seamos amables con nosotros mismos. Si tenemos pensamientos negativos hacia nosotros mismos, tenemos que tratar la manera de ir cambiando esos pensamientos, de irlos cambiando por pensamientos más constructivos, por pensamientos que sean más positivos, por pensamientos que nos levanten el ánimo. Entonces sí tenemos que ser conscientes de la manera en que nos tratamos, de la manera en que pensamos, y por qué no decirlo también de cómo tratamos a nuestro cuerpo. A veces nosotros no nos alimentamos bien, a veces nos desvelamos, a veces nos mojamos, a veces nos vestimos de una mala manera, a veces no tratamos bien a nuestro cuerpo, y entonces también esa es una manera de manifestar qué tipo de amor tenemos hacia nosotros mismos. También es muy importante que reconozcamos que somos diferentes, que fuimos creados únicos y especiales, y como somos diferentes, entonces tenemos características diferentes, tenemos una personalidad diferente, tenemos formas de ser diferentes a los demás, así que compararnos con los demás es más una pérdida de tiempo que algo que nos va a ayudar. Si nosotros nos comparamos con los demás, vamos a devaluarnos o vamos a devaluar a los demás, o nos vamos a sentir insuficientes o no nos vamos a sentir capaces, o quizás vamos a hacernos más daño de lo que podamos ayudarnos. Entonces esos son los pasos que el día de hoy yo les tengo. Nos vemos en el próximo video y espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos.